contagiosa, accidente cerebrovascular en conjunto con la tomografía computada. O sea, más que nada la resonancia va a ir al diagnóstico de la temporalidad de ese accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? A darle temporalidad, a ver hace cuánto tiempo, si es agudo, subagudo o ya crónico. Y algunos estudios vasculares. Algunos ejemplos. Tenemos aquí presencia de un tumor primario, un glioma de alto grado, que nos está generando en las distintas secuencias de resonancia manifestaciones. Una imagen muy isointensa aquí, o sea, muy hiperintensa aquí. Lo mismo acá, un estudio con contraste, así se va a ver reforzado por el uso medio contraste. Esto es la imagen clásica de un paciente con enfermedad melanizante. Estas estructuras que se llaman dedos de Dawson, que salen desde el cuerpo calloso y muestran como una manito así, que es lo que es típico de encontrar en enfermedades melanizantes, en la esclerosis múltiple o las otras variantes de la enfermedad melanizante. Aquí tenemos el uso de la difusión para poder evaluar cuánto tejido está infartado. Todo esto están restringidas las membranas plasmáticas de estos protones de acá, por lo tanto no están manifestando el edema, y esto es como el negativo, que nos va a ayudar a determinar la temporalidad. Esta imagen se llama difusión, o Diffusion Weight Images, y esto se llama mapa ADC, que es un mapa de atenuación del coeficiente de la difusión. ¿Ya? Aquí tenemos una angioresonancia cerebral. Esta técnica tiene una particularidad súper importante porque aquí vamos a utilizar la velocidad de la sangre como medio de contraste. Esa manifestación de las arterias del polígono o del círculo arterial cerebral están adquiridas sin el uso de medio de contraste, solamente con la señal que nos emite la sangre. Y correlacionamos que ahí hay una amputación de la arteria cerebral media, correlacionado con la restricción de la difusión en esa zona. Esto se llama angiografía por tiempo de vuelo. En cuerpo, muchas aplicaciones, estudio de tumores, enfermedades de la vía biliar, enfermedades de depósito, como la hemocromatosis, enfermedades del aparato reproductor, apoyo diagnóstico en la patología mamaria. Por eso la resonancia no es el gold standard para poder estudiar patología mamaria, sino sigue siendo la mamografía en conjunto con la ecografía mamaria, y algunos estudios cardíacos. Aquí tenemos una dilatación de toda la vía biliar intrahepática, tanto la vía biliar derecha como izquierda, y aquí tenemos un factor obstructivo que, si lo analizamos, probablemente sea un tumor de la papila. Arriba tenemos otro factor obstructivo. Tenemos que en la misma imagen, en la imagen de colangioresonancia, vemos que tenemos una dilatación de la vía biliar, pero aquí tenemos un cambio de calibre. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una estructura más isointensa en comparación con la hiperintensidad que tiene la bilis. Vemos que de aquí hacia arriba tenemos una dilatación de la vía biliar, tenemos presencia de un cálculo, y aquí tenemos una vía biliar de calibre normal. Por lo tanto, aquí lo vemos en las imágenes estáticas, no la sumación de imágenes, que tenemos dos cálculos que están ahí en la vía biliar. Aquí abajo tenemos diferentes secuencias para el estudio del depósito de hierro en el hígado. Aquí lo que se hace es, una vez que el tecnólogo adquiere las imágenes, va variando un parámetro que empieza a generar mayor distorsión del campo magnético, producto de la concentración del hierro intrahepático. Y después el radiólogo con una zona como de biopsia virtual va viendo cuánto es la concentración
de hierro que pueda tener el hígado en base a algunos tejidos basales como comparado con el músculo y comparado, o sea, se hacen mediciones en los dos lóbulos hepáticos, en el músculo y en el vaso, para poder evaluar cuánto es el depósito que puede tener el hígado comparado con los otros órganos. Acá, algo que está de última actualización, hace unos 8 años atrás nosotros casi no hacíamos estudios de útero en resonancia, y hoy en día es el gold standard para poder evaluar endometriosis. Y tenemos presencia de una lesión endometriótica grande que distorsiona la anatomía del útero. Tenemos presencia de unos quistes en la zona del miometrio y tenemos una alteración que inclusive pudiera estar invadiendo el recto. ¿Se fijan? Esto lo hacemos marcando el canal vaginal con un poco de gel de ecografía. Como el gel de ecografía está hecho el 90% por agua, entonces logramos definir mucho mejor las cavidades. Tenemos mejor relación con la vejiga que está por delante, con el recto que está por detrás, vemos todo el canal vaginal y la relación que pudiera tener con el cuello uterino. Hay veces hay lesiones de endometriosis que pueden salir del cuello uterino hacia afuera y con esta técnica de dilatación con gel podemos verla de mejor manera. Eso no tienen para qué colocarlo en la orden médica, pero le colocan protocolo de endometriosis, sabemos qué hacer. Resonancia mamaria, una vez que a la paciente le hicieron una ecografía y una mamografía que determina que hay una lesión altamente sospechosa, BRAF 4 o 5, necesitamos ver si es que tenemos presencia de que si es una patología única, un tumor único, o tenemos un tumor que pueda tener múltiples localizaciones. Con la resonancia logramos definirlo de mejor manera. Vemos que hay un gran tumor en la región casi axilar, y además tenemos presencia de ganglios axilares en la otra mama. Por lo tanto, pudiera tener, además del compromiso regional de esta mama, pudiera tener presencia en la otra mama también. Esto de acá es un estudio de resonancia de mama para estudio de prótesis. Hay veces que las prótesis se rompen, y aquí vemos que esta prótesis está con una señal homogénea de la silicona, pero aquí vemos la señal como de un tallarín adentro de la silicona. Eso es cuando la prótesis se rompe y genera unos pliegues adicionales adentro, o bien podemos ver edema alrededor de la prótesis, producto de la cápsula que se forma producto de la rotura del implante mamario. Entonces, la resonancia también es una muy buena técnica para poder evaluar rotura protésica. Estudio cardíaco, podemos ver si que las paredes del miocardio están engrosadas. Si tenemos enfermedad de depósito en el miocardio, podemos ver si que hay alguna patología congénita. Esto nosotros, con la resonancia, tenemos la posibilidad de hacer videos, o sea, como ver el corazón latiendo, ver la sístole y la diástole. Y aquí tenemos imágenes estáticas de un paciente que tuvo un infarto, le inyectamos un medio contraste, pero como este tejido que está comprometido, como tuvo una isquemia, va a retener el medio contraste en el realce tardío. Esto es que el medio contraste quedó retenido en esa zona. Si ustedes se fijan, el miocardio aquí se ve negrito y de aquí hacia arriba se ve blanco. Y eso es producto del depósito del medio contraste que no salió, no se lavó desde ese tejido. Entonces nos sirve para poder evaluar cuánto es infarto nuevo versus cicatrices anteriores. En las articulaciones o en la parte musculoesquelética podemos evaluar tumores articulares o de las partes blandas, edema óseo, fracturas traveculares, no fracturas de la cortical del hueso, osteonecrosis, patología del labrum o del cartílago articular. Para eso hacemos estudios de artroresonancia en donde colocamos contraste, no lo hacemos nosotros los tecnólogos, lo hace el médico radiólogo, bajo otra técnica de apoyo que puede ser ecografía o en su defecto radiología convencional,
se coloca contraste intraarticular. Y con eso logramos distender la bursa y poder tener una mejor representación del cartílago articular. Eso se llama artroresonancia. Y también para hablar de alguna patología infecciosa de las articulaciones. Aquí vemos una presencia de un tumor cerca de la corteza del hueso. Ustedes se fijan, la corteza no nos entrega señal, se ve negra, sin señal, pero el tumor tiene un contenido que tiene mucho protón. Tiene contenido, puede ser líquido, y tiene además edema perilesional. Además de edema óseo. Ustedes se fijan, aquí estamos saturando la grasa, estamos impidiendo que la grasa ósea se manifieste en la imagen. Si ustedes se fijan, está saturada, está negra, no está expresando señal, pero aquí vemos que hay presencia de edema en relación a la lesión. Lo mismo en esta fractura de calcáneo, que vemos un rasgo de fractura transversal, que se rompieron todas las trabéculas, y además vemos mucho edema óseo asociado además a edema de las partes blandas. Este es un paciente diabético. Si ustedes se fijan aquí, está relativamente, es una secuencia anatómica, un T1, pero vemos que aquí el hueso tiene una señal distinta a cómo se ve el hueso normal. Y si vamos a hablar eso en una secuencia con saturación grasa, vamos a ver que el hueso tiene mucho edema intraóseo. Lo más probable es que esto sea algo infeccioso, producto de una osteitis. Además vemos mucho edema en las partes blandas. Esto es una artroresonancia. Aquí se le inyectó contraste intraarticular al paciente. Vemos el labrum articular, que es una prolongación del cartílago articular, muy bien manifestada, y ahí vemos un defecto. Esa línea pequeña que se ve ahí es probablemente una rotura del labrum. Vamos a las contraindicaciones que tiene la resonancia. Hoy en día, todas estas cosas ya no son tan contraindicaciones absolutas, sino que son contraindicaciones que tenemos que analizarlas en el momento de realizar el examen. Los marcapasos, antes era imposible que pudiéramos meter un paciente con marcapasos adentro. Hoy en día el 90% de los marcapasos son compatibles con resonancia, pero los resincronizadores y los desfibriladores también. Pero nosotros a esos pacientes que son portadores de marcapasos o de alguno de estos implantes, necesitamos concretar una cita con su cardiólogo previo al examen, porque los marcapasos y estos implantes tienen un modo resonancia. ¿Ya? El cardiólogo los programa para dejarlos en un modo de que no vaya a influir el campo magnético en el uso del marcapaso, del resincronizador o del desfibrilador. Esto obviamente por un rato pequeño. Entonces el paciente se cita, antes de hacerse la resonancia, se cita con el cardiólogo programa el marcapaso para poder hacer la resonancia. Nosotros realizamos el examen bajo presencia de un certificado que el cardiólogo nos dice: este marcapaso es absolutamente compatible con resonancia. Eso lo sabe él, yo no lo puedo saber, no sé qué implante tiene el paciente dentro, y nosotros procedemos a hacer el examen con la autorización del cardiólogo con ese certificado. Las válvulas cardíacas mecánicas, hoy en día también el 80-90% de las válvulas cardíacas mecánicas sí son compatibles con resonancia, pero también necesitamos la misma autorización del cardiólogo. Los neuroestimuladores, aquí entramos a que sean una contraindicación más absoluta, porque el neuroestimulador obviamente tiene una presencia constante de estimulación, y si nosotros lo metemos dentro del resonador, lo podemos echar a perder. Los clips de neurisma, obviamente son compatibles con resonancia, pero nos generan una gran distorsión del campo magnético en relación a la estructura donde está puesto. No así los clips quirúrgicos que se utilizan para vesícula, para cerrar pared abdominal, etc. Eso no nos genera tanto artefacto, pero el clip de neurisma es más denso, entonces así nos va a generar un artefacto metálico en la imagen. Los elementos de osteosíntesis, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, o muchas veces otro objeto metálico, alguna esquila metálica, un paciente que sea soldador, que le saltó una esquila en el ojo, podemos desplazar con el campo magnético esa esquila, que quizás pudiera ser contraproducente hacer la resonancia. Y la claustrofobia. La claustrofobia hoy en día, claro, es una contraindicación